Sean bienvenidos una vez más a Educación para el Mundo. El día de hoy estará con nosotros Adel Batafín. Ella es defensora de los derechos humanos y es representante de la organización no gubernamental Padres Organizados, una asociación civil de padres, madres y representantes de colegios oficiales y privados que busca la defensa de la educación libre y de calidad para sus hijos. Estaremos conversando con ella sobre el derecho a la educación en Venezuela, sobre si este se cumple y sobre cuál es la calidad de la educación en Venezuela. En primer lugar, le quería preguntar si cree que en Venezuela se garantiza el derecho a la educación. Mira, definitivamente en Venezuela no se garantiza el derecho a la educación de calidad que nos está, eh, o que está contemplada del artículo 101 de la Constitución de la República en adelante. Esa educación de calidad, libre, inspirada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, impartida por los mejores profesionales, en Venezuela no se garantiza. ¿Y cómo es Es el más, panorama? ajá, Continúe. dime. No, continúe, no se preocupe. Sí, a partir del año 2017 se declaró la emergencia humanitaria compleja en educación. Y bueno, esa situación de emergencia humanitaria compleja que ya se venía atravesando desde un poco antes de esa fecha, se vino agravando con lo de la pandemia y posteriormente, pues, porque el Estado venezolano lamentablemente no ha generado, no ha desarrollado, no ha implementado políticas públicas dirigidas a resolver la grave crisis que atraviesa la educación. Entonces, lamentablemente, en lugar de mejorar la situación, ha venido empeorando con el tiempo. ¿Cómo describiría el estado de la educación en el país actualmente? Mira, el estado de la educación en Venezuela, como te lo acabo de referir, presenta una situación absolutamente crítica, gravísima. Eh, Evidencia el abandono del Estado eh, de su obligación de suministrar esa educación de calidad que garantiza no solo la Constitución de la República, sino los tratados internacionales que son ley en el país. Eh, Nosotros eh, observamos o nuestros muchachos, nuestros niños, niñas y adolescentes que cursan estudios en los distintos planteles, sobre todo, por supuesto, en los oficiales, que es donde estudia más del 87% de la población estudiantil del país. Eh, los planteles presentan problemas de infraestructura sumamente graves. Se habla que más de un 80% de la infraestructura de los planteles oficiales está sumamente deteriorada, los baños inservibles en la mayoría de los casos, no cuentan con eh, un, algo que es fundamental, que es la cantidad de docentes necesarios para impartir clases. Tampoco se garantiza el suministro del programa de alimentación escolar y en aquellas instituciones educativas en los que sí se hace, normalmente es de forma intermitente, una o dos veces a la semana, y la calidad de los alimentos que suministran es bastante precaria. No contienen eh, proteínas animales. Generalmente se le da a los estudiantes alimentos como arroz, muchas veces sin ni siquiera eh,
alinearlos ni acompañarlos con otros productos, a veces granos también, pero ni el programa de alimentación escolar, que es una de las razones que lleva a los padres a mandar a sus hijos a la escuela para que al menos se pueda garantizar que coman una vez al día, ni siquiera el programa de alimentación escolar, ni los otros programas sociales que están asociados a la prestación del servicio de educación se están cumpliendo en el país. ¿Cuál? Fíjate que, ajá, dime. Continúe, no, continúe, continúe. Fíjate que durante el periodo que duró la pandemia, este, se implementó de manera improvisada aquel programa de cada familia una escuela, que supuestamente era educación a distancia, pero realmente lo que se hizo fue trasladar a los hombros de los padres y representantes la obligación de impartir educación a sus hijos sin tener, por supuesto, ni la preparación ni las condiciones necesarias. Aparte de eso, durante ese periodo, debido a la situación precaria desde el punto de vista económico de la mayoría de los estudiantes y de los propios docentes que se mueven en el ámbito de las escuelas oficiales, no tenían los recursos para conectarse vía internet, para hacer una clase interactiva. Entonces, durante ese proceso de esos 2 años, en los que se implementó de esa manera improvisada el programa Cada Familia una Escuela, realmente lo que significó fue un gran atraso en materia educativa, porque ya veníamos atravesando una situación de crisis, pero se agravó porque ni siquiera eran evaluados los conocimientos que estaban adquiriendo o perdiendo los muchachos que estaban matriculados en los planteles. Entonces, lo que ocurrió fue que se profundizó la situación de crisis y posteriormente, cuando inicia el proceso de clases presenciales, tampoco observamos que desde el ente rector que regula el tema educativo a nivel nacional se hayan implementado programas dirigidos a evaluar cuáles son los conocimientos perdidos durante todo el proceso de la pandemia, dónde estamos parados en materia educativa, realmente cuál es el perfil del egresado que queremos. Y la educación ha sido abandonada por el Estado venezolano. Vemos que los docentes, por su parte, ante su precaria situación económica, han abandonado los planteles, mantienen una lucha permanente para que se regularice su situación, se nivelen los sueldos y no hay ninguna respuesta de parte del gobierno nacional. Entonces es evidente el abandono por parte del Estado de lo que es la educación de calidad y la falta de interés absoluta en este tema. Claro. ¿Y cuál es la principal diferencia entre los colegios privados y las escuelas públicas actualmente en cuanto a la calidad educativa, a los docentes? Fíjate que en los colegios privados, en la mayoría al menos de los que conocemos, sus directivos o sus propietarios se preocupan por pagar mejores salarios a los docentes para garantizar o para tratar de evitar que abandonen las aulas de clase. Existen unos programas educativos que sí se cumplen, realmente se atiende la educación eh, como no se hace en lo que es la educación oficial. Y esto lo que ha creado es una profundización de la enorme brecha que ya existía entre quienes
no tienen recursos para pagar un colegio privado y quienes sí lo tienen. Entonces tenemos muchachos formados y preparados y tenemos una población de más del 85% de estudiantes que no reciben educación de calidad. El abandono escolar se ha ido profundizando a través del tiempo. Tú entrevistas a los jóvenes eh, 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 que deberían estar matriculados en los distintos planteles educativos y para muchos de ellos, esto es un drama terrible y profundo para el país, no es ni siquiera una opción estudiar. Para ellos no es importante, porque para ellos es más importante salir a trabajar, obtener recursos, ayudar a su familia, pero la educación no tiene mayor valor. Eso es un drama terrible, porque la educación es la que garantiza la evolución desde el punto de vista social, económico, y es la que garantiza también el éxito de un país. Para que un país sea productivo, sea exitoso, sea de avanzada, necesita contar con una población educada. Y eso lamentablemente en el país no está ocurriendo. Claro. Y bueno, un poco ya lo venía mencionando aquí con todo esto de que la educación es fundamental para un mejor desarrollo de la sociedad y de la persona, de cada individuo. ¿Cuáles serían las principales consecuencias de esta baja calidad educativa que se está viendo? Mira, las consecuencias es que verdaderamente, eh, en nuestra opinión, el país se está dirigiendo a un fracaso enorme. A nuestros muchachos, a nuestros niños, niñas y adolescentes de menos recursos se les está condenando a una pobreza permanente, porque a los pocos que están matriculados se les da una pobre educación que los condenará irremediablemente a la pobreza. Eh, es, ¿cómo te podría explicar? Bueno, yo creo que he sido bastante clara. Sí. Eh, los muchachos, los niños, niñas y adolescentes que cursan estudios en los planteles públicos, con esa educación de baja calidad que reciben, están siendo, te voy a decir una palabra que es un poco dura, estafados, porque ellos, los que acuden a las escuelas, no están recibiendo educación de calidad, no están recibiendo todos los conocimientos, como no tienen docentes en todas las materias, se les promedian las notas de las materias que sí tienen docentes con las que no han visto, que en la mayoría de los casos son física, química, matemáticas, inglés, biología, y entonces se les promueve a niveles superiores sin haber alcanzado los conocimientos necesarios. Esos muchachos, si llegan a una universidad, no van a tener los conocimientos necesarios para poder avanzar en una carrera universitaria porque no han sido preparados. Entonces, la situación es, como te dije, absolutamente grave. Y creo que todos los ciudadanos, tengamos o no hijos en edad escolar, debemos estar comprometidos con la lucha por la defensa del derecho a la educación de calidad, porque eso va a garantizar no solamente el bienestar de estos jóvenes, sino el progreso del país todo. Eso nos va a impactar a todos y cada uno de los ciudadanos del país, que nuestra población esté o no debidamente formada y educada. Claro, porque a fin de cuentas es la generación que viene, es la generación de relevo. Es la generación de relevo. Entonces, imagínate tú, si la población estudiantil del país, el 87%, ojo, no estamos hablando de un 5, no, no,
el 87% o más de la población estudiantil del país cursa estudios en escuelas oficiales. Y ese 87% no recibe educación de calidad. A ese 87% en su mayoría se les promueve a grados superiores sin haber alcanzado las competencias. Ellos no están preparados para continuar con una carrera universitaria. Ellos están desmotivados porque ni siquiera tienen la posibilidad de, de ser atendidos adecuadamente en sus salones de clase, porque no cuentan con los docentes, porque muchas veces se contrata personal que no es idóneo para sustituir a los docentes que faltan, entonces se incorpora a jóvenes de la chamba juvenil, que son muchachos que muchas veces no son ni siquiera bachilleres y no tienen, por supuesto, ni la preparación ni los conocimientos para dictar clases, o algunos padres se ofrecen de voluntarios también para llenar esos espacios de los docentes y tampoco tienen la preparación necesaria para hacerlo. Entonces, ese abandono del sistema educativo por parte del gobierno nacional, por parte del Estado venezolano, constituye o se va a traducir en una severa crisis de progreso del país todo, que nos va a afectar a todos y cada uno de los ciudadanos que vivimos aquí. Claro. Recientemente, el 15 de noviembre, se emitió una nueva resolución del Ministerio de Educación por la cual el horario de clases fue reducido a 5 horas académicas. ¿Qué Así nos es. puede comentar al respecto? Fíjate tú, se reduce, como acaba de decir, la carga horaria, ¿verdad? Se reduce a 5 horas académicas en educación básica y en educación media también se reducen lo que llaman los bloques de clases, ¿ok? ¿Y qué es lo que nosotros observamos? Primero, que, que se ratifica lo que venimos diciendo, no hay interés porque nuestros hijos reciban eh, y la calidad y la cantidad de clases necesarias. Ellos, fíjate, tú también sospechamos, ¿ok? Que una de las razones por las cuales se reduce la carga horaria es precisamente porque no han podido cumplir con el programa de alimentación escolar y de esta manera, si los muchachos solo ven clases hasta mediodía, en lo que llaman escuelas de horario integral, que eran las escuelas bolivarianas, ellos no van a tener la obligación de suministrar el programa de alimentación escolar. En esta gaceta, la justificación que ellos dan es que esos nuevos horarios es precisamente para atender lo que ellos llaman unos nudos críticos, ¿ok? Que hay zonas del país en los que hacen falta espacios educativos y entonces tienen que abrir turnos en horas de la tarde para eh, atender a esa población que no está escolarizada. Pero realmente entonces uno se pregunta, en un país donde es evidente, todos lo sabemos, no cuentan los planteles con la cantidad de docentes necesarios hasta ahora. ¿Con cuáles docentes van a contar para dictar clases en las tardes, en esos nuevos turnos que abran? Se seguirán promediando las notas de aquellas materias en las que sí reciben clases con las que no reciben clases para promover a los muchachos a grados superiores sin tener las competencias. ¿Qué es lo que va a pasar? Esa resolución 42505 del Ministerio de Educación va a beneficiar de alguna manera lo que es el proceso educativo en Venezuela. No lo creo.
no lo creemos, no va a mejorar la situación y esto también observamos que fue una decisión improvisada. La Gaceta habla de que entrará en vigencia en el momento de la publicación en Gaceta, cosa que ya ocurrió, que las escuelas deben ofrecer espacios para socializar y hacer otro tipo de actividades distintas, extracurriculares, dentro de los planteles. Entonces, mm, la Gaceta lo que nos viene a confirmar es la improvisación, la falta de interés y el abandono profundo por parte del Estado de sus obligaciones frente al derecho a la educación. Claro, porque realmente esta nueva resolución no busca resolver ninguno de los problemas que ya existen. No, no busca resolver. Y entonces lo que yo te decía, ajá, vamos en las escuelas que recibían clases hasta las 3 de la tarde, no, va a ser hasta las 12, ¿verdad? Y en la tarde vamos a abrir un turno para que estudien los muchachitos que no están escolarizados. Ajá, ¿de dónde van a sacar los docentes? Si hasta ahora a los docentes del país no se les ha honrado sus compromisos laborales. ¿Cómo, qué se le va a ofrecer a esos muchachos? ¿Cuál es la mejora para el sistema educativo de implementar los nuevos horarios establecidos en la resolución, que no sea que ven menos clases de las que antes estaban obligados a recibir? Claro, No, no hay una respuesta positiva ante todas las interrogantes que surgen a leer el contenido de la resolución. Más bien es bien preocupante y bueno, nos habla de que el sistema educativo en Venezuela seguirá siendo utilizado desde el gobierno nacional a través de sus entes rectores como un instrumento de dominación ideológica, de propaganda política, porque lo que observamos, por lo menos en las cuentas tanto del Ministerio de Educación como de las distintas zonas educativas, son festejos, consignas políticas, pero realmente un compromiso con la educación, con impartir educación de calidad, con garantizar el derecho humano a la educación en los términos en que debe ser ofrecido, no existe. claro. Y ya para finalizar, ¿qué medidas Uh se -huh. deberían tomar para poder reconstruir el sistema educativo público en Venezuela? Mira, fíjate que son muchas, porque el sistema está tan deteriorado, tan, eh, sí, tan deteriorado, que habría que hacer una reingeniería completa de lo que es el desarrollo del derecho a la educación. Nosotros, como padres organizados, presentamos un informe para el examen periódico universal a que fue sometido el Estado durante este año, y entre otras recomendaciones, hicimos las siguientes. El Estado debería presentar un plan de inversión que garantice la universalización del derecho a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes escolarizados y no escolarizados. Que se garantice, por supuesto, la remuneración del personal docente, la dotación de materiales y equipos eh, a las escuelas, y también se garanticen todos aquellos programas que están asociados a la educación, como el programa de alimentación escolar, el transporte escolar gratuito, la dotación de útiles escolares, de uniformes, zapatos. También se debe implementar medidas que garanticen la suficiente disponibilidad del personal docente calificado.
con autonomía profesional, con respeto a su libertad de enseñanza sin presiones ideológicas. También, por supuesto, se deben tomar medidas para reactivar los sistemas de información. En el país, desde hace más de 5 años, no se tiene información oficial en todo lo que tenga que ver con el derecho a la educación ni con los demás derechos, porque lamentablemente no se tiene información oficial en ningún aspecto relevante de la vida ciudadana. Y bueno, entre otras cosas, ¿cuáles son los retos que tenemos nosotros en Venezuela con el tema de la crisis educativa? Nosotros necesitamos saber dónde estamos en este momento en el tema educativo, con cuántos docentes preparados contamos, cuáles son los programas de estudio en Venezuela, cuál es el perfil de los egresados que se está trabajando en cada escuela y con base a cuáles criterios, qué tipos de aprendizaje se están impartiendo y cuáles se están logrando. Se evalúan los estudiantes para saber cuánto han aprendido y qué, o sea, y cuánto les falta por aprender. Que se establezcan programas de nivelación para académica. Esto, entre otras cosas, pues, para otro reto fundamental es mitigar la situación de emergencia humanitaria compleja que vivimos en educación y que verdaderamente observemos que desde el Estado se implementan planes, programas y proyectos dirigidos a resolver esta grave situación. Entiendo. Bueno, muchísimas gracias. De verdad le quiero agradecer por su tiempo y por la información y por su buena disposición. Esas son todas las preguntas que tenía y de verdad muchísimas gracias por su aporte.